es sobre alcoholismo. ¿Ya? Creo que tienen mañana su tercer examen. Sí, doctora, sí, es en la tarde. Ah, ya, excelente. A ver, si me permite compartir, ¿no? Están viendo mi pantalla, ¿no? Doc, no estamos viendo su pantalla, pero sí me dio el permiso para compartir. Ah, ya, a ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Está cargando la un ratito. Sí, sí, sí se ve. Ujú, ahora Ya, sí. vamos a ver si está un poco, bueno, mi PC es un poco lenta. Van a perdonar eso. Ya, pero ahí avanzaremos. Más bien voy a cortar creo que voy a cortar el video para poder tener mejor para poder trabajar mejor con la PC. Eh, ya, a ver, vamos a ver. Sí se logra ver ahí, ¿no? Sí, Doc, sí se logra. Ya, ok, vamos a ver que cargue. Ah, mencionaba que mañana es su examen, ¿no? Exacto, Doc, mañana es el tercer examen. Ya, ok. ¿Se logra visualizar? Sí, Doc. Ujú. Bien, vamos a ver. El concepto de alcoholismo, el tema de alcoholismo es un tema, lamentablemente, pues, muy frecuente que pasa en nuestro medio. Mm, hay situaciones o de repente aspectos culturales o religiosos de un grupo, ¿no? de la población que está limitado el uso del alcohol, muy limitado o prohibido el uso del alcohol. Eh, pues, sin embargo, la gran mayoría está permitido, ¿no? Muy permitido. Muchos años atrás era ilegal el uso del alcohol. Inclusive tenemos hasta versiones de película, como en Estados Unidos, al inicio de los años 20 del siglo, el siglo XX, pues era prohibido y era de repente ilegal el uso, y se contrabandeaba y se comercializaba ilegalmente pues el alcohol, ¿no? Ya, algo así como se hace con la marihuana y la cocaína. Sin embargo, el alcohol tiene pues muchos años de ser usado como algo recreativo a nivel de la población. Y cuando digo, este, perdón, cuando lo hago recreativo lo digo porque socialmente es aceptado. Los derivados o productos con alcohol, el más conocido pues que tenemos nosotros pues, es el vino, ¿no? En nuestra sociedad, el vino, la cerveza, pues por ejemplo, el vino es algo que se utilizaba en los tiempos inclusive antes de Jesús, ¿no? Sea, mucho tiempo, ¿no? En esa zona mediterránea y mediterránea, asiático, africano, mediterráneo, todo lo que es alrededor del Mediterráneo tiene un derivado de la uva, ¿no? O sea, un producto de fermentación. Así como esa, también hay otros productos de frutas o frutas, ¿no? Específicamente, ¿no? En la que se fermentaba y se utilizaba el alcohol. Por ejemplo, en nuestro medio, a veces en los, en los incas y antes de los incas en la región andina se utilizaba pues lo que es la jora, ¿no? Que es derivado del maíz, ¿no? Un germinado del maíz, y la fermentación de esta también condicionaba pues la formación de alcohol etílico específicamente, ¿no? Pero creo que era consumido, pues, ¿no? Entonces, es algo muy frecuentemente utilizado en nuestro medio. Mucha gente lo utiliza socialmente, lo utiliza inclusive en sus alimentos, por ejemplo, almuerza en otros países. No, no es mucha costumbre nuestra, pero en Argentina, en Europa, en España específicamente, o Italia, se almuerza, o Francia se almuerza y se bebe una copa de vino. O sea, es algo muy común y, nadie, y, y, y no por eso pues se va a fomentar el alcoholismo. Sin embargo, un grupo de personas van a hacer un problema de abuso de alcohol, ¿no? El alcohol es una forma, pues, bueno, lo hemos mencionado, forma parte de la cultura occidental específicamente, también oriental, pero más que nada occidental. Entendemos por alcoholismo el problema social determinado por el uso exagerado del alcohol, ¿no? ¿No? Que se tiene. En términos de salud pública se entiende un conjunto de costos sanitarios, social y económicos generados por el consumo de alcohol.
El alcohol va a crear problemas personales, desde problemas de salud personales hasta problemas inclusive sociales, ¿no? Es causa de accidentes, como vemos en la gráfica, ¿no? Por el consumo y abuso de alcohol, ¿no? El alcohol interactúa con las proteínas de la membrana celular, o sea, como molécula, etanol específicamente, ¿no? Provoca cambios en la actividad de las enzimas y reguladoras de la expresión genética, ¿no? La mayor parte de las acciones agudas del alcohol se debe a su interacción con los receptores GABA, receptores NMDA, de glutamato y receptores opioides. El alcohol potencia la acción inhibidora del GABA y antagoniza la acción del glutamato, dando un efecto depresor del sistema nervioso central. ¿Mm? El consumo de alcohol activa los sistemas de recompensa a través de la liberación de beta-endorfinas, que incrementa la liberación de dopamina a nivel del núcleo cumbens. El consumo crónico de alcohol da lugar a una neuroadaptación que se expresa en una hipofunción de la GABAérgica e hiperfunción glutamatérgica, responsable de la aparición de los síntomas de abstinencia. O sea, los síntomas de abstinencia en las personas se van a deber a un exceso de acción del glutamato. Por eso todos los síntomas de abstinencia son de estimulación del sistema nervioso central. ¿Como cuáles? Temblores, ansiedad, alucinaciones, alteración del pensamiento, hasta convulsiones. Se produce también una neuroadaptación de receptores opioides y se traduce en una disregulación del receptor dinorfina, ¿no? Se recomienda registrar el consumo de alcohol por periodos semanales, utilizando las unidades de bebida estándar, ¿no? Las V. Una V es 10 gramos de alcohol. Digamos, si una persona consume 20 gramos de alcohol, consumirá pues 2 Vs. Si consume 50 gramos de alcohol, unas 5 Vs, ¿no? Las personas que pueden consumir esa cantidad de alcohol pues en una sola noche, ¿no? Fórmula para allá los gramos de alcohol. Esto sí es materia de... Sí lo voy a preguntar porque lo preguntaré algo... Es algo, una matemática sencilla, ¿no? ¿Cómo se saca los gramos de alcohol, ¿no? Y por ende se puede sacar las Vs también, ¿no? Pero, por ejemplo, la bebida de alcohol, o sea, por ejemplo, un vino tiene 12 o 13% de alcohol, ¿no? Ese es el porcentaje de alcohol multiplicado por el volumen y la persona ingiere 200 mililitros por 200 mililitros por 0,8 entre 100 y te va a los gramos de alcohol. Algunas, aquí hay en la gráfica, tenemos las equivalencias que una V, o sea, 10 gramos de alcohol, a qué equivalen, ¿no? Equivale un vaso pequeño de vino, un vaso de cerveza y otras semejanzas, ¿no? Dos Vs, vaso de vino ya más grande, una copa de coñac o similar, una- el whisky, o sea, hay, por ejemplo, la cerveza tiene un 8% de alcohol, ¿no? El vino 13, 15%. Un pisco puede tener 25%, un tequila 30, más de 30%, ¿no? Un whisky también por esa cantidad. Entonces, hay bebidas que tienen mucho más concentración, mucho más porcentaje de alcohol, ¿no? Mira, de acuerdo a eso, se saca los gramos y después las subes, ¿no? Menciono lo de las UVs porque en el contexto y en la clasificación de problemas o trastornos de alcohol se tiene que hacer un cálculo de cuántas Vs consume la persona pues, en una semana. O el cálculo se hace a la semana, no se hace al día, ¿no? A la semana. Vamos a hablar un poco de epidemiología, etiopatogenia, cuadro clínico, diagnóstico y terapéutica del problema de alcohol, ¿no? El alcoholismo o dependencia al alcohol, ¿no? O adicción al alcohol es una enfermedad crónica, progresiva y deteriorante que se caracteriza por un deseo impetuoso y compulsivo de ingerir alcohol. O sea, la persona que es alcohólica, ¿no? Un abuso de alcohol crónico, alcohólica, eh, va a ser crónico de años de evolución, de manera progresiva va a ir incrementando el consumo del mismo y va a deteriorar, ¿no? Tiene un deseo impetuoso y compulsivo por ingerir. O sea, por ejemplo, en una persona que no tiene problema de alcoholismo puede tomar un vaso de cerveza con sus amigos, un vaso de vino, dos vasos de vino, y eso lo regula y lo deja ahí, ¿no? Pero la persona que tiene problema de alcoholismo empieza a tomar una copa de vino y ya es algo que activa todo su circuito, todo su sistema nervioso, que ya vio cambios, eso lo habíamos escrito, lo habíamos mencionado en una lámina anterior, hay cambios neuroadaptativos del sistema nervioso central, va a hacer que no pare de consumir. Afectando eso a y este consumo, ¿qué va a hacer? Afecta a las esferas familiares, personales, laborales, académicas y sociales del consumidor, ¿no? Como consecuencia, el alcohólico hace un consumo de alcohol una actividad cada vez más protagónica en su vida. O sea, no es cuestión de... Por ejemplo, hay personas que pueden tener alcoholismo y que
una vez a la semana consumen, pero consumen tanta cantidad de alcohol, o sea, en una semana, por ejemplo, empiezan a 6 de la tarde, un sábado y terminan a las 6 de la mañana del día siguiente. O sea, toman 12 horas, un consumo fuerte de alcohol, ¿no? Pero esto se hace cada vez más protagónico, ¿no? La persona alcohólica puede empezar así, ¿no? Claro que sí, con consumo semanal, pero eso se va a extender sábado, domingo, entre semana, entonces ya va a ser su protagonismo, el consumo de alcohol va a ser, su protagonismo va a ser mucho mayor, desplazando otras actividades que antes eran prioritarias para él, pues, ¿no? El trabajo, familia, hijos, ¿no? A pesar de las consecuencias negativas del consumo. A pesar de que el consumo le va a causar una serie de problemas en su entorno familiar, laboral, a pesar de que tiene problemas de salud, que tiene un hígado graso, que tiene una estenosis hepática, que tiene un problema ya, un daño, una gastritis asociado pues, a un consumo de alcohol fuerte. A pesar de todos esos daños que pueda tener, la persona sigue consumiendo alcohol, ¿no? A pesar de los daños, ¿no? Inclusive, hay pacientes que tienen ya un grado de cirrosis, daño hepático severo, siguen consumiendo alcohol, ¿no? El 4% de las disfunciones en el mundo son causadas por el consumo de alcohol, mucho más que el VIH, el SIDA, la TBC o la violencia. Es que también esto, 2.5 millones de personas mueren al mundo cada año por causas relacionadas con el consumo de alcohol. El alcohol es el principal factor de riesgo de la mortalidad para hombres entre 15 y 59 años. 3.8 en la mortalidad global, 6.2 en hombres y 1.1 en mujeres, ¿no? Las principales causas de muerte en los y los jóvenes, y los jóvenes son los accidentes y el suicidio, ¿no? Los accidentes de tránsito en las que son víctimas, no solamente de tránsito, sino también al trabajar o a tener objetos o caídas, sufren caídas, ¿no? ¿No? Y el suicidio como tal, ¿no? Las personas, al estar un poco desinhibidas, pues puede estar teniendo un problema sentimental, afectivo, serio, fuerte, ¿no? Entonces, por ahí les surge la idea, pues, de morirse y que va a ser la solución a sus problemas. No en un estado lúcido, sino en un estado fuera, o sea, no tiene una conciencia clara de la realidad. Entonces, la persona pues alcohólica pues tiene una conciencia alterada y no le va a permitir pues evaluar bien los casos. Entonces, se le mete la idea de morirse y se intenta suicidar. Muchos de los casos que tenemos nosotros de intento de suicidio a veces están relacionados con el consumo de alcohol, ¿no? Donde el abuso de alcohol puede estar relacionado a ambos o con ambos aspectos, ¿no? Muy bien. El abuso y la dependencia alcohólica es un factor causal de más de 60 tipos de enfermedades, ¿no? El alcoholismo afecta a una proporción 4 veces mayor a hombres que a mujeres. Sí, el alcohol es más frecuente, el alcoholismo es más frecuente en varones, pero también se ve en mujeres, ¿no? O sea, sí, o sea, la casuística que tenemos nosotros a priori, pues, problemas relacionados con el alcohol en el hospital más son varones, ¿no? 90% por ahí, no sé, inclusive se queda un poco más corto. De lo que vemos en pacientes, que nosotros vemos pacientes complicados. Eh, cuando digo pacientes complicados es, por ejemplo, pacientes que son vistos por cardiología, por gastroenterología, por medicina interna, que tienen antecedentes de alcoholismo, ¿no? Tienen problemas médicos. Al consultorio, mayormente llegan por problemas también, más hombres que mujeres, ¿no? Ahora, vale decir, de repente hay muchas personas, mujeres que abusan de alcohol, pero no van al consultorio, ¿no? No van todavía, ¿no? Los varones sí a veces van un poco más. Bueno, bueno, que es una gráfica para ver el consumo de alcohol. Bueno, Perú está en una posición, hay otros países que de repente tienen mucho mayor consumo, ¿no? Sí, de repente sí, ¿no? Pero bueno, no es algo que debemos estar orgullosos, ¿no? Pues son datos estadísticos, ¿no? El consumo de alcohol en la población de 15 años y más, ¿no? La mitad de la población de 15 y más años de edad inició el consumo de alcohol antes de cumplir 18 años de edad. O sea, la historia del consumo de alcohol, como es una bebida socialmente aceptada, o sea, es una sustancia psicoactiva socialmente Aló, aceptada. doctor, no Dígame, se le escucha. se fue la... Ahora, Sí se escucha. ¿sí me escuchan? Le Sí, escuchamos, doctor. doctor, Ah, le ya, escuchamos. ¿qué Doctor, habrá pasado? Dime, ¿podrías Sí, está repetir? bien. ¿qué pasó? Ah, repetimos ya. No sé si puedes repetir la última diapositiva. La última diapositiva, sí, ¿Esa? porque no se le escucha. ¿Esa de ahí? Sí, doc, Ya, exactamente. ya. Sí, esta es una, sí, sí, es una diapositiva para solamente ver el porcentaje
consumo, o sea, en cada población por países, ¿no? Pero sí es un dato estadístico para tenerlo, pero no, como le decían, que es la paz de orgulloso de saber, ¿no? Que sí hay datos estadísticos, ¿no? Ahora, nuestro país no es que se distinga por datos estadísticos, ¿no? Lamentablemente no tenemos mucha casuística o mucha información o mucha data acerca de eso. Sabemos que es un problema serio, sí, porque tenemos pacientes que vienen complicados, ¿no? Por este problema de abuso de alcohol. En los hospitales generales vamos a verlo por las complicaciones que tienen, ¿no? No lo vemos, van a la consulta, sí, a veces uno que otro va a la consulta porque tiene, o le han dicho que tiene problemas de abuso de alcohol, o sea, pero no es la frecuencia, ¿no? La frecuencia mayor es nos hacen las interconsultas por las complicaciones que ya el paciente tiene por el consumo de alcohol, ¿no? Pacientes cirróticos, ¿no? Ya con hepatopatías mayores, ¿no? A veces los captamos nosotros, sí, hacer la historia clínica de un paciente con depresión o ansiedad, y hay un problema de abuso de alcohol también, ¿no? Alguna de las veces, ¿no? O cuando van a emergencia intoxicados, ¿no? La mitad de la población de 15 o más años de edad inició el consumo de alcohol antes de cumplir 18 años de edad. O sea, sí, o sea, el consumo, le decía, es socialmente aceptado, por lo tanto, en actividades sociales van a haber fiestas, reuniones familiares, hay consumo de alcohol, cerveza u otros no preparados, y los jóvenes, sí, no hay mayor discrepancia o del mayor problema en que los familiares vean que sus hijos o sobrinos consumían alcohol, ¿no? El 20% son jóvenes cuyo inicio de consumo fue antes de los 11 años de edad. La probabilidad de iniciarse en edades más tempranas en el consumo de alcohol está relacionada con el lugar de residencia, observándose que es más temprano en los residentes de la costa y la selva, ¿no? En la sierra un poco de menos, pero también se va a dar, ¿no? A todas las personas que manifestaron haber ingerido alcohol 12 o más veces en el último año se les consultó si en ese estado habían tenido problemas. El 9% de los varones manifestó haber tenido problemas, y en el caso de las mujeres solamente un 2%. Con eso, cuando quiere decir que de estas personas que han consumido alcohol, el 9% de los varones manifestó haber tenido problemas, ya estamos en un consumo perjudicial, ¿no? No es un consumo de riesgo. O el consumo de riesgo, en el caso del alcohol, el consumo de riesgo es un consumo fuerte que me puede ocasionar problemas, pero si yo tengo problemas, algún problema, ha tenido algún problema tipo conductual, estudio, trabajo, algún problema por haber consumido alcohol, ya es un consumo perjudicial porque me está ocasionando un perjuicio. Eso es un camino a un problema adictivo, ¿verdad? No todas las personas que consumen alcohol van a ser alcohólicas, ¿no? Eso también hay que saberlo. Por ahí de repente una gráfica, una diapositiva que hablamos al respecto, pero hay una predisposición genética a hacer. Por ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo, ¿no? Bueno, mi padre no era alcohólico, pero sí a veces abusaba del alcohol. Tengo un tío que sí era alcohólico y que murió, al parecer, según lo que yo, porque murió cuando yo era muy, muy niño, eh, era obeso, era seguramente prediabético, diabético, murió de un infarto relacionado al consumo de alcohol, porque sí consumía alcohol fuerte. Entonces, sí, y tengo un tío materno que murió alcohólico cirrótico, yo me acuerdo haberlo visto, con todos esos cambios. Este tío era mayor que yo era chico, pero yo veía que, oye, todos los días andaba con su botellita de ron en el bolsillo y todos los días tomaba su botellita de ron. A veces que lo veía estaba tomando su botella de ron. O sea, la abstinencia la calmaba consumiendo su alcohol. Entonces, quizás si yo me hago un estudio genético, si tengo algún gen relacionado con alcoholismo, salga que tenga alguna positividad. Entonces, ¿qué hago yo? Me cuido, no consumo alcohol así nada más. Las reuniones X que pueda tener, o sea, de grupos de familiares o de amigos cercanos o de la universidad, qué sé yo, reuniones son muy contadas con los dedos, y tampoco pues que abuse pues en esa reunión, ¿no? Entonces, por lo tanto, o sea, yo tengo una predisposición mía a hacer eso. Ahora, pero todos se cuidan así, no todos se cuidan, entonces todos lo ven como es socialmente aceptado, entonces a veces 10 consumen, no los 10 que consumen alcohol van a ser alcohólicos al final, pues uno o dos van a tener el problema, pero ese uno o dos, a veces este problema, pues se refuerza este consumo de alcohol cuando tengo un problema de ansiedad, depresión. Entonces el alcohol me relaja, me hace sentir bien, me reúno con mis amigos, no, la paso bien, me olvido de mis penas, entre comillas, como dicen uno, ¿no? Ok, sí, entonces se refuerza negativamente, o sea, se refuerza positivamente, mejor dicho, este consumo, y al reforzarse, y si tengo yo la adicción al problema de alcohol o tengo la predisposición genética, voy a hacer este problema serio.
Ok. Consumo de alcohol entre estudiantes de educación secundaria son trabajos que se han hecho. Este ejemplo es de vida en el año 2005, ya mucho tiempo, pero por ejemplo, en un colegio público, ¿no? Prevalece al año de consumo de alcohol. En un colegio público 42%, en un colegio privado 55%, Lima Metropolitana 61%, el tabaco, eh, el tabaco también de marihuana y otros más, ¿no? Como ven, el alcohol en la cabeza, ¿no? La principal sustancia psicoactiva que se consume en nuestro medio es el alcohol, seguido por el cigarro, y después algunos medicamentos podría ser de repente que se consumen de manera. Ahora, el consumo de medicamentos, te va a decir de medicamentos, por ejemplo, benzodiazepinas como clonazepam, diazepam, el Profelán, está muy difundido en la sociedad. O sea, de repente los médicos a veces sí hemos recetado, o sea, han hecho indicaciones y la gente se automedica. Y lo consumen libremente a veces, ¿no? No sé cómo lo consiguen. Hay mercado negro para todo. Entonces, a veces lo pueden conseguir en la misma farmacia, cosa que es un poco más difícil porque hay una reglamentación ya, pero lo consiguen. En un caso, no es pocos casos, en este año habrán habido 2 o 3 casos en que hemos visto que en colegios se consume, por ejemplo, clonazepam, ¿no? Y una pacientita estuvo hospitalizada hace una semana, justamente, bueno, está hospitalizada todavía, porque es un caso de fiscalía, porque la niña, alguien, una amiga, una compañera de su colegio, le dio como varios blisters de clonazepam y ella se tomó un blister cada día por 3 días, ¿no? O sea, ¿no? Un blister se tomó, por ejemplo, en toda una semana se había tomado pues 2 blisters, ¿no? De clonazepam. Y llegó al hospital intoxicada, ¿no? Con trastorno del sensorio, trastorno de la conciencia, justamente por el consumo de clonazepam. Entonces, es algo que se está dando más en nuestro medio, ¿no? Etiología y factores de riesgo. Habíamos mencionado que hay un factor para el alcoholismo, un factor genético, ya lo mencioné. Hay un factores psicológicos, a veces está relacionado pues a situaciones, como decía, estresores, ambientes, por ejemplo, eh, si una persona tiene un cuadro depresivo, en mujeres más, ¿no? Si tienen cuadros depresivos, a veces se asocia, esta depresión en mujeres se asocia más al consumo de alcohol. O sea, hay mucha frecuencia encontrar una persona, mujer que tiene depresión, a veces que por un motivo, pues, con ese refuerzo positivo del alcohol, pues se refuerza y el consumo, pues, aumenta, ¿no? Pacientes que son ansiosos, con el consumo de alcohol son más alegres, más sociables, ¿no? Factores ambientales, el alcohol está en todos los medios, es fácil consumo, por ejemplo, la cerveza se requiere dinero, una cerveza puede estar, no sé, puede estar 8 soles, 6 soles, no sé, no la compro frecuentemente, así que no sé el precio de una botella, pero entonces una persona que es pobre a veces no tiene acceso, pero sí le venden el alcohol o un ron, le venden una botella a un sol y medio, 2 soles, y con eso tienen para toda la noche. Entonces, está socialmente también está aceptado, como había mencionado, culturalmente también, y está en el medio, es fácil de conseguirlo, ¿no? Factores biológicos que tienen que ver también con lo genético en relación con el consumo de alcohol, ¿no? En los factores biológicos habría que determinar, hacer una cápita, ¿no? Hay personas que tienen, digamos, hay un proceso de metabolismo del alcohol, ¿no? El alcohol pasa al acetaldehído, el alcohol pasa a acetaldehído a través del alcohol deshidrogenasa y de acetaldehído pasa a acetato para ser eliminado por la vía urinaria y respiratoria por el aldehído deshidrogenasa, ¿no? Entonces hay personas que tienen un déficit de la aldehído deshidrogenasa, que es la intermedia del metabolismo del alcohol, y por el tanto el acetaldehído se aumenta en el organismo, empieza a consumir, hay un metabolismo inicial, pero no está en la segunda enzima, que es para degradar el alcohol, por lo tanto se acumulan acetaldehído. Y el acetaldehído es el responsable de los síntomas de dolores de cabeza, náuseas, vómitos, o sea, todos los cuadros que hay de una resaca, ¿no? Esos son los síntomas del acúmulo de acetaldehído. Entonces, hay personas genéticamente que tienen una predisposición, están predispuestos y tienen un déficit de esa aldehído deshidrogenasa, y por lo tanto aumenta el acetaldehído, no pueden consumir alcohol. Muchos son de origen asiático, a veces orientales, y tienen déficit de esa enzima y por lo tanto no consumen alcohol. Basta que consuman un poco de alcohol, se le produce un efecto adverso serio, ¿no? Una molestia severa. Existía un medicamento que es disulfiram que inhibía esta enzima, la aldehído deshidrogenasa,
y hacía que se acumule el acetaldehído y todos los efectos, efecto antabú se le llaman en algunos textos, eh, por este bloqueo enzimático. Lamentablemente se utilizaba como un efecto aversivo, ¿no? Entonces era un paciente alcohólico, le dabas su pastilla esa en la mañana y el paciente se escapaba en la tarde, iba a tomar alcohol, todos los efectos sentía porque tenía esa situación, ¿no? Entonces, por alguna particularidad de los efectos adversos serios que producía este medicamento ya no se está comercializando en el país, ¿no? Pero era el disulfiram, ese medicamento, ¿no? Eh, el alcohol mismo tiene un poder adictivo, o sea, de por sí, o sea, puede existir una vulnerabilidad individual, como lo mencionábamos. El riesgo que una persona desarrolle trastorno de abuso de alcohol se relaciona con nivel de exposición al alcohol y la vulnerabilidad individual. El nivel de exposición al alcohol se ve influenciado por factores sociales, culturales y económicos, como lo mencionamos. Entre los factores de vulnerabilidad individual se tienen los antecedentes paternos de alcoholismo, 3 a 4 veces la población general, es el mayor riesgo. Un factor protector es el déficit congénito de alcohol, alcohol deshidrogenasa o aldehído de deshidrogenasa, como te mencioné, ¿no? Existe un riesgo de alcoholismo en algunos trastornos mentales, por ejemplo, ¿en cuáles? En depresión, ansiedad, trastornos bipolares, porque tienen un riesgo a hacer consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? O trastornos de personalidad tipo borderline, ¿no? El uso crónico de alcohol produce y se relaciona con un fenómeno de tolerancia, ¿no? Y la hipofunción GABAérgica, mencionábamos, la hiperfunción glutamatérgica y aumento del número de canales de calcio. Como otras drogas, el alcohol es capaz de generar dependencia al actuar sobre el sistema cerebral de recompensa. Esto da por aumento de actividad dopaminérgica en el núcleo accumbens, responsable de la acción reforzadora, lo que determina la tendencia a repetir la conducta de autoadministración. A través de experimentos en animales se ha encontrado que los agonistas GABA incrementan el consumo de alcohol y antagonistas opiáceos disminuyen el consumo de alcohol. Hay un producto antagonista opiáceo que es la naltrexona, nalerona, que se utiliza para problemas de abstinencia por alcohol, ¿no? Agonistas glutamatérgicos y dopaminérgicos disminuyen el consumo de alcohol. El craving es el impulso intenso de consumir bebidas alcohólicas después de un periodo de abstinencia. Craving está relacionado con la abstinencia, es el impulso intenso, ¿no? O sea, el deseo de consumo. Cuando le preguntamos al paciente si tiene algún deseo de consumo, a veces nos niega, pero y le preguntamos, ¿qué tal duerme? Bien. ¿Qué sueña? Ah, sueño que tomo alcohol. Entonces, sí, hay una situación, es un craving encubierto, ¿no? Pero está ahí, no está presente. Priming es el deseo irrefrenable de seguir bebiendo desencadenado por el placer de consumo de alcohol. ¿Se acuerda ese deseo impetuoso que definíamos inicialmente pues, en el paciente alcohólico? Sí, es el priming. Es un término en inglés, no anglosajón. Eh, Rol de los neurotransmisores seleccionados en efectos celulares y conductores del alcohol, ¿no? Por ejemplo, el glutamato, que es lo que hace, nos describimos un poco el GABA, la dopamina y los opioides, ¿no? Para que puedan, un gráfico que pueden darnos una idea de cómo actúan esos neurotransmisores, ¿no? Esto es lo que le mencionaba. El etanol se metaboliza fundamentalmente por la oxidación transformándose en acetaldehído. O sea, este es el alcohol, que es bueno, el etanol, es transformado hacia acetaldehído a través de la alcohol deshidrogenasa, ¿ya? El sistema microsomal oxidativo del etanol y mediado por el complejo catalasa peróxido de hidrógeno. Entonces el alcohol pasa a acetaldehído y de acetaldehído pasa a acetato, ¿no? Y este acetato fácilmente se desglosa pues, en CO2, dióxido de carbono y agua, ¿no? Entonces esto se puede eliminar rápidamente, fácilmente. Muchas personas carecen del aldehído deshidrogenasa, lo he mencionado, y se da un aumento de acetaldehído. Y el acetaldehído, ¿no? Va a causar los síntomas de la resaca, como me he mencionado, ¿no? Dolor de cabeza, náuseas, vómito, ¿no? El acetaldehído se encuentra en niveles elevados durante la oxidación del poletanol. Este fenómeno causa muy diferentes efectos conocidos como la sensibilidad al alcohol, ¿no? Lo he mencionado, ¿no? En el caso de intoxicación por metanol, que es diferente, el etanol es el que consumimos y el que es el menos, menos tóxico, digamos, es el etanol. O sea, con cronicidad sí, ¿no? Pero en efecto agudo, el etanol es menos tóxico que el metanol. El metanol es el alcohol industrial. El metanol, al ligarse al receptor GABA, que es un mecanismo de acción por el cual el alcohol actúa,
este, no puede ser metabolizado rápidamente, ¿no? Entonces, al no poder ser metabolizado rápidamente, tiene una fijación al GABA y los efectos depresores se van a mantener constantes y permanentes en el metanol. Pero si damos el antídoto ahí, recordemos, es el etanol. Y el etanol es el alcohol 95% de pureza que tenemos. Hay una manera, digamos, se utiliza todo un proceso para poder este mismo alcohol, pasarlo por suero, mezclarlo con suero fisiológico y pasarlo por vía endovenosa. Y el etanol tiene una mejor fijación que el metanol y va a liberar el metanol de la ligación, de la fuerte ligación que tiene con el GABA. Y por lo tanto va a favorecerse el metabolismo de esta, ¿no? Eso es por lo que, ese es el tratamiento de intoxicación por metanol se hace con etanol para poder ser metabolizado y liberado. Si no, se queda una acción permanente y constante a nivel del GABA, acción depresora, y puede conllevar a un problema de coma, ¿no? Un coma alcohólico, y por lo consiguiente, inclusive mayores efectos depresores del sistema nervioso central hasta la muerte del paciente, ¿no? Eso es lo que puede pasar por el metanol. El metanol también de por sí también puede producir lesiones a diferentes niveles, inclusive hasta ceguera, por daño a nivel del, del nervio de la retina y también a nivel de la corteza occipital, la corteza cerebral occipital, ya como conllevar a ceguera y otros daños que puede producir el metanol. El metanol lamentablemente bueno, es algo que todavía se comercializa en nuestro país. Se utiliza para otros efectos industriales, el metanol, para procesos industriales, pero por un motivo no debería ser económico, porque tampoco no es que mucho más barato que el etanol, pero seguramente por un descuido o una situación de irresponsabilidad, muchas personas comercializan el metanol y lo mezclan con el etanol. Y eso trae como consecuencias una serie de problemas serios y muertes, ¿no? Es algo que todavía se ve, sobre todo en unas regiones del país, ¿no? En la sierra, donde inclusive en un compromiso, puede ser en velorio, se ven, o en situaciones sociales donde consume alcohol, la gente a veces muere, gente intoxicada por el metanol, ¿no? Y no llega a tiempo a sus atenciones, ¿no? A las atenciones médicas y tiene que ser de emergencia, ¿no? No llegan a tiempo y fallecen, ¿no? Tristemente es una noticia que a veces se da con una frecuencia, ¿no? Hay diferencias genéticas en la gestión, mencionábamos, ¿no? Capaces de metabolizar etanol y puede producir importantes variaciones en la vida y disponibilidad de la sustancia, ¿no? El polimorfismo de la enzima alcohol deshidrogenasa puede producir importantes diferencias en los niveles de etanol en la sangre. El menor nivel de expresión de la enzima en mujeres propicia mayores concentraciones de etanol que estas en varones entre consumos idénticos. También existen diferentes raciales constatándose una menor actividad del alcohol deshidrogenasa en la mucosa gástrica de los orientales respecto a los caucásicos, ¿no? Bueno, disculpen el gráfico de un personaje. Factores que influyen en el consumo de alcohol y otras drogas, ¿no? Influencias, bueno, de eso ya lo hemos mencionado, influencias ambientales, la comunidad, personalidad y otras más, ¿no? Ya lo hemos mencionado. El cuadro clínico. A través de la exploración clínica se identifican los síntomas relacionados con el alcoholismo, ¿no? Pirosis retroesternal, ansiedad o depresión, trastorno de memoria y temblores distales pueden darse, ¿no? Signos de alcoholismo: fasis pletórica, desnutrición, anemia, ictericia, ginecomastia, etcétera, ¿no? Y eso es lo que a veces se podemos ver, ¿no? O sea, este es un paciente alcohólico crónico. Y esto es muchas de las veces lo que vemos en los hospitales generales, porque son pacientes que van al hospital, que tienen su problema de alcoholismo, tienen su abstinencia, como vamos a detallar un poco más por ahí adelante, pero tienen las complicaciones clínicas por ello, ¿no? Complicaciones médicas. Bueno, puede tener la evaluación de telangiectasias, edemas, ascitis, ¿no? Santelasmas, puede haber moretones por eso, por problemas pues, de las plaquetas, ¿no? O problemas también hepáticos en que no hay estos, mm, la coagulación está afectada, ¿no? Petequias, eritema palmares, ¿no? Hipotrofia de la mano y crecimiento de la parótida, ¿no? Son algunas características, bueno, físicas que se pueden evidenciar en los pacientes que son consumidores de alcohol. Manifestaciones clínicas del alcohol, por ejemplo, sí, bueno, esto se hace, ¿no? Por ejemplo, si la persona ha consumido algo de alcohol y tiene entre 0,5 a 1,5 de
0.5 a 1.5 miligramos por mililitro de alcohol en la sangre, puede haber una leve alteración visual, reacciones lentas, incoordinación muscular leve, cambios de ánimo y euforia. Por eso mismo que en nuestro país el mínimo, o sea, lo máximo que uno puede tener en sangre es menos de 0.5, ¿no? Y 0.5 más te puede dar estas características. Por lo tanto, no puedes tener 0.5, ¿no? 0.5 más no puedes tener. Si es 1.5 a 3 miligramos por mililitro, alteración visual es importante, lenguaje arrastrado, incoordinación muscular grave, ataxia, vómitos. Una persona que tiene más de 0.5 no puede manejar un auto, ¿no? En otros países es cero. Quizás en nuestro país debemos llegar a eso, cero, ¿no? La persona que consume alcohol no puede manejar, no puede conducir. Grave, 3 a 5, mira, en grave 3 a 5, a 5 miligramos por mililitro, hay visión borrosa, diplopia, hipertensión arterial, hipoglicemia, rigidez de extremidades, signo de Babinski, crisis convulsiva. Más de 5, inconsciencia, depresión respiratoria, reducción de reflejos y sensibilidad. Y por ahí está lindando con la muerte, ¿no? Eso es lo que puede causar con alcohol. Ahora, los pacientes alcohólicos, el paciente con un alcohólico, esta manifestación clínica del alcohol es un consumo agudo, ¿no? Una intoxicación aguda. El paciente, por ejemplo, que es intoxicado, que llega a emergencia por el consumo de alcohol, no sé, eh, se le mide el dosaje en sangre y de repente si tiene alto, tiene 3, 2, los valores que podamos decirle. El tratamiento es, digamos, estabilizar el cuadro, funciones biológicas, hidratación, electrolitos, controlar el sistema inmune, hipoglicemia, todos esos síntomas, o sea, se da, ese es el tratamiento de soporte, ¿no? El tratamiento de soporte del paciente, ¿no? Y corroborar que solamente ha sido etanol o metanol, ¿no? Si el metanol también hay otro tratamiento para hacerlo, si fuera el caso, ¿no? A veces no lo dicen los pacientes, hay que ir evaluando el caso y siguiendo el mismo, ¿no? La evaluación clínica completa del paciente. Pero los pacientes pueden complicarse y pueden llegar a la muerte. Por ejemplo, si tiene una función depresora completa del sistema nervioso central, puede llevar un paro cardiorrespiratorio por sí, por el efecto depresor del alcohol, ¿no? Pero antes de ello también se abuelen algunos reflejos, como los reflejos de la tos, y reflejo de tos y reflejo de tos de la persona. Muchos pacientes alcohólicos, intoxicados agudos, pues, mueren asfixiados, o sea, porque al disminuir algunos reflejos, pueden vomitar y no hay el reflejo de tos, el eliminar pues, lo que está en las vías respiratorias y se asfixian, ¿no? Y mueren así, ¿no? Entonces, eso es algo muy frecuente que suceda en ese tipo de pacientes, ¿no? Bueno, un poco más los efectos del alcohol en diferentes áreas, que puede alterar inclusive hasta diferentes mucosas, de la boca, en la tráquea, ¿no? Se puede decir está relacionado a cáncer, tanto como el cigarro igual, ¿no? Y los deterioros, deterioro en el cerebral, síndrome de Wernicke-Korsakoff, visión alterada, ataxias y otros problemas más que va a dar, ¿no? Entonces, para que revisen más o menos los problemas relacionados al consumo de alcohol, etanol en este caso, ¿no? Estos son, por ejemplo, ¿qué marcadores biológicos podemos tener en los pacientes? Por ejemplo, al hacer examen de sangre, gamma-glutamina transfettidasa elevadas, ¿no? Volumen corporal medio, la TGP, TGO, TGP también hay variantes, ¿no? Porque puede haber aumento de estas enzimas. Existe un cuestionario que hacemos el CAGE, solamente se hacen 4 preguntas y estas 4 preguntas van a medir ciertas características, ¿no? Ese es uno de los instrumentos que usamos, el CAGE. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿alguna vez ha tenido la sensación de que debería beber menos? Estamos hablando, entonces la persona tiene una idea de que sí, por ahí tiene sí, mi consumo frecuente, yo tomo 2 o 3 veces a la semana, ¿no? O sea, ¿alguna vez les ha molestado que la gente critique su manera de beber? De repente sus familiares, oye, ya párale, mucho toma, ¿qué te pasa? ¿Qué problemas? ¿No? También, ¿alguna vez se ha sentido usted culpable en relación a su manera de beber? De repente ha cometido un exceso, uno ha tenido pérdida de trabajo, problemas familiares, violencia, una serie de cosas o problemas de consumo perjudicial, ¿no? ¿Alguna vez ha tomado bebidas alcohólicas al levantarse para tranquilizarse o quitarse la resaca tras haber bebido noche anterior? Esto es mi abstinencia. Entonces, sí. Entonces, este es un cuestionario breve que se hace a la población. En el case, ¿no? Put down and, and, and chance good opener, está constituido por 4 preguntas que se pueden formular en la entrevista clínica con una sensibilidad del 43 a 94% y una especificidad del 70%, ¿no? La puntuación dice aquí, ¿no?
Se puntúa 0 o 1, cada uno es aquí un punto, máximo 4 puntos, ¿no? Un puntaje de 1 sugiere un problema con alcohol. Si la persona por lo menos te dice una de esas es afirmativa, tiene un problema, o tiene un consumo de riesgo o un consumo perjudicial, ¿no? Pero si tiene un puntaje mayor o igual a 2, es alcoholismo. Entonces, es muy sensible esto. Entonces, si la persona basta que haya uno, ya tienes que trabajar con la persona. Si tiene dos, ya tienes que trabajar más pensando que es una persona con alcoholismo. Y tienes que evaluar todas las evaluaciones y todos los tratamientos que se puedan dar. En este caso tenemos, este es el audit, el Alcohol Use Disorder Identification Test, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud de la OMS, se usa para la detección precoz de problemas ocasionados por el alcohol. Tiene más preguntas, la puntuación mínima es de 0 y una máxima de 40, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿con qué frecuencia consumes alguna bebida alcohólica? Nunca, una vez al mes, una vez al mes o menos, veces al mes, 2 a 3 veces por semana y así demás, ¿no? Y así todo. Un puntaje de 8 más indica una probabilidad de consumo peligroso o dañino de alcohol. O sea, como he mencionado anterior, ¿no? O consumo de riesgo o peligroso, o dañino o perjudicial, ¿ya? ¿No? Y tiene una sensibilidad del 51 al 97% y una especificidad del 78 al 96%. Es de mina. Pero si tienes, si, y si tienes más, de repente sí estamos hablando de un problema ya, de repente de adicción, ¿no? Basta que tenga como 8 que ya tienes un problema ya serio con alcohol, ¿no? Consumo de riesgo superficial. Estábamos hablando justamente de riesgo, ¿no? En este caso el tema es el concepto de consumo de riesgo superficial, pero es consumo de riesgo nada más, ¿no? Digamos el consumo de riesgo. La OMS se define como consumo de riesgo como el patrón de consumo actual que se mantiene, que si se mantiene ese consumo actual, podría ocasionar daños para la salud física o mental de la persona, sin que ésta refiera a tener problemas médicos o psiquiátricos en la actualidad. O sea, es un consumo que tiene si es un consumo frecuente, si es de riesgo, pero que podría causarle, o sea, no es que le cause. El consumo de riesgo en varones es 28 Vs a la semana, ¿ya? Y el consumo de riesgo en mujeres mayor de 17 Vs a la semana. Entonces, en este caso tenemos las Vs, ¿se acuerdan? O sea, 280 gramos de Vs a la semana para los varones, un consumo mayor a, ¿no? Además, se considera consumo de riesgo el ingerir más de 6 Vs en una única ocasión de consumo. Entonces, de repente, sí, a la semana no llego a los 28, pero en fin de semana me tomo 10 Vs. Entre sábado y domingo me tomo 10 Vs, ya es un consumo de riesgo para la persona. Sí, que ya no es un consumo perjudicial. El consumo perjudicial de alcohol, ¿no? Se define como consumo perjudicial de alcohol al patrón de consumo que en la actualidad que en la actualidad está ocasionándole ya daños en la salud del individuo, ya sea física o mentalmente. Requiere que el daño ya se haya producido. En el anterior de riesgo era que podría, un consumo fuerte, que podría, en este caso ya le produce. Y un consumo igual, como el anterior, tiene estas cantidades de 28, 17 Vs en hombres y mujeres, pero que en este caso ya produce, ¿no? Le produce problemas. Trastorno del uso del alcohol. El trastorno del uso del alcohol es una terminología que se utiliza en el DSM-5 para lo que el CIE-10 es adicción o dependencia al alcohol o alcoholismo. Ya no se utiliza el término alcoholismo como tal, se utiliza dependencia, pero ahora ya no se quiere utilizar dependencia, sino trastorno por uso de alcohol. Ya el alcoholismo sonaba un poco despectivo, se utilizaba dependencia de alcohol, ahora se usa trastorno por uso de alcohol. El síndrome de dependencia de alcohol, alcohólica, es el conjunto de fenómenos fisiológicos, comportamentales y cognitivos en que el uso de alcohol se convierte en algo vital, importante para el individuo, por encima de otras conductas que eran de gran valor para él. O sea, por eso que le mencionaba, o sea, es como actúa a nivel del circuito de recompensa. Si antes para mí me causaba recompensa, que era liberación de endorfinas, situación de placer, está relacionada pues a tener dinero, satisfacer las necesidades de mi familia, viajar, estar con mi pareja, pasar momentos gratos, ¿no? Con mi familia o mi pareja, que son sitios, o momentos de divertirme, o estar reunido con mi familia, que no la veo a tiempo, con mi madre, el día de la madre, ¿no? El día, ¿no? Qué sé yo, ¿no? En cosas, situaciones que causan, a uno le causan tranquilidad, placer, recompensa, sentirse bien. El alcohol y las drogas, en este caso el alcohol, va a ser la que va a reemplazar
ese sistema de recompensa iba a ser la única sustancia, el único motivo, la única acción que le ocasiona algo de sensación de placer o guste a la persona. Entonces, en el alcohólico, lo que se tiene es que el alcohol reemplaza esas situaciones que antes le producían placer, recompensa, o le producían situaciones placenteras a la persona, ¿no? Es lo único. Entonces, el alcohol reemplaza eso. Es por eso que podemos entender que una persona alcohólica, una persona adicta, puede abandonar cosas, trabajo, ocupaciones, gastarse el dinero, tiene un dinero que es importante para la salud de su hijo, que va a ser operado, y con esfuerzo trabajó, consigue ese dinero, no, pero y lo consume en alcohol o en drogas, pues de repente puede ser un adicto a drogas, lo consume en eso, ¿no? Lo pierde. Entonces, pero eso es importante, no, pero lo pierde, porque para la persona lo más importante es lo otro, ¿no? Aunque lo niegue, ¿no? El síndrome de dependencia de alcohol, ¿no? En el DSM-5, ¿no? Un patrón desadaptativo de consumo que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado en tres o más de los ítems, en algún momento continúa en 12 meses, ¿no? ¿Cómo cuál es? Tolerancia, eso no lo hemos mencionado, pero la tolerancia se domina a que la persona, por ejemplo, para sentir un efecto deseado por la sustancia, requiere más de la sustancia, o sea, tolera más, necesita más. Por ejemplo, si antes yo tomaba 2 vasos de cerveza y con eso ya me mareaba, ahora tomo una caja de cerveza y estoy tranquilo, recién me mareo un poquito, ¿no? O sea, entonces tolero más. Antes tomaba pastillas, una pastilla del personal me hacía dormir, doctor, ahora pasó un año, ya no tomo una pastilla, tengo que tomar un blister y con un blister recién duermo, o sea, tolerancia, ¿no? Abstinencia, para el consumo, deja de consumir o baja el consumo y la persona empieza a tener síntomas, y síntomas tan intensos como ansiedad, desesperación, inquietud, deseos de consumir, temblores en las manos, hasta convulsiones o delirium tremens. Eso pasa en el alcohólico, ¿no? Puede tener síntomas de abstinencia. Por eso había una pregunta que decía, al día siguiente, después de haber consumido, te despiertas y tienes que tomar un poco de alcohol para sentirte tranquilo. Eso me dio abstinencia, ¿no? Y la persona con abstinencia tiene, ¿no? Entonces un paciente alcohólico de repente llega a la emergencia, está hospitalizado por un problema médico y al segundo día empieza a tener ansiedad, está nervioso, inquieto. Entonces ese nerviosismo, esa inquietud está relacionada con la abstinencia. Puede ser tan severa que el paciente llega hasta convulsiona. El paciente en la abstinencia convulsiona. Como también he mencionado que la abstinencia está en relación con la hiperactividad de glutamato, va a tener toda esta sintomatología, alucinaciones, delirium tremens, producto de la abstinencia por alcohol, ¿no? La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores durante un periodo más largo de lo que inicialmente se pretendía, ¿no? Y eso persistente de esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obsesión del mismo, deja de trabajar, de estudiar por el consumo, abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversión, persiste el consumo a pesar de evidentes consecuencias perjudiciales, tanto personales, de salud, judiciales, de familia, económicas. A pesar de eso, sigue consumiendo. Estos son los criterios de dependencia por el uso de alcohol según el DSM-5, ¿no? Intoxicación etílica aguda, ya lo habíamos mencionado un poco, ¿no? La administración aguda de alcohol potencializa la acción del sistema GABA, inhibe el sistema NM de glutamato y canales de calcio dependiendo del voltaje. El alcohol es un potente depresor del sistema nervioso central. El alcohol es depresor, ¿no? Actúa a nivel de GABA y el GABA es un neurotransmisor depresor. El alcohol deprime, sino que al inicio alegra un poco, porque desinhibe un poco, o sea, porque bloquea ciertos mecanismos neurológicos que tienen que ver con un autocontrol que tenemos. Entonces, al estar bloqueado eso, estoy desinhibido, estoy más alegre, no estoy tan cohibido, tan que dirán, o sea, ya no, entonces un poco me libero un poco, ¿no? La intoxicación etílica aguda es un síndrome clínico producido por una ingesta de bebidas alcohólicas en cantidad superior a la capacidad metabólica de la persona. Entonces, más o menos algunos valores que ya habíamos mencionado en una gráfica anterior, ¿no? Manifestaciones clínicas de la intoxicación aguda, ¿no? También es lo mismo, voy a pasarlo. Intoxicación alcohólica aguda, ingesta reciente de alcohol, cambios psicológicos comportamentales adaptativos clínicamente significativos que se presentan durante la intoxicación o a pocos minutos tras la ingesta de alcohol, al menos uno de los siguientes signos: lenguaje furfullante, incoordinación, marcha inestable, nistagmus, deterioro de la atención o de la memoria, estupor o coma. Los últimos no se deben a una enfermedad médica ni se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental. Esa intoxicación alcohólica aguda, ¿no? Tratamiento de la intoxicación alcohólica aguda ya lo hemos mencionado. También el tratamiento es sintomático, la persona sin dependencia alcohólica con alcoholemia inferiores a 200
miligramos por decilitro, requieren solo reposo y observación. Si la intoxicación es moderada, se administra tiamina, 100 miligramos intramuscular, o 300 miligramos al día por 3 días, para evitar la encefalopatía por Warnick, ¿no? En intoxicaciones graves hay riesgo de coma etílico. El tratamiento es mantener las cosas vitales y evitar las complicaciones como insuficiencia respiratoria, broncoaspiración de vómitos, hipoglucemia o shock. Los pacientes con glaucoma menor de 10, los que tienen abolido el reflejo oxígeno o oxígeno, con insuficiencia respiratoria, acidosis metabólica o presión sistólica inferior a 90 miligramos de mercurio, debe ser hospitalizado. El cuadro remite 24 horas, siendo frecuente la amnesia posterior o total o parcial del evento. Síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es habitual en alcohólicos crónicos, desde síntomas ansiosos, temblorosos, distales, hasta delirium tremens. Ya lo habíamos mencionado. Se puede medir la intensidad a través de una escala de Siwa. La escala de Siwa también te mide mucho, entonces, de sudoración, ansiedad, inquietud, temblores. Mis residentes, cuando evalúan a los pacientes con abstinencia, que tenemos con alguna frecuencia, que vemos en emergencia o en hospitalización, le hacen el Siwa, y a través del Siwa hacen un seguimiento. El Siwa, a medida que va bajando los síntomas de abstinencia, va bajando la puntuación. Las alucinaciones visuales y auditivas aparecen entre las 24 y 48 horas tras el cese de la ingesta o suelen desaparecer en pocos días. El alcohol puede precipitar crisis de pacientes epilépticos. Pacientes, por ejemplo, en el fondo es un epiléptico, el alcohol puede precipitarlo. Y ocasionar convulsiones en pacientes no epilépticos en fase inicial de la abstinencia. También se describe, y son preguntas de examen, en la evaluación que le voy a hacer a usted, paciente con reciente ingesta de alcohol, sin antecedente de epilepsia y que llega a emergencia convulsionando, ¿no? Tienen olor, inclusive hasta familiares le dicen, y hasta también inclusive hasta se sienten el aliento alcohólico. Entonces, que está por sus convulsiones de repente está más en relación con una abstinencia, porque también inclusive en la pregunta puede decir que su consumo ha sido muy fuerte en estos últimos 2 días, ha estado consumiendo mucho alcohol en un día anterior, ¿no? Entonces sí, entonces tiene todos los criterios, es una abstinencia. Entonces el tratamiento para la abstinencia por alcohol no son anticonvulsivantes específicamente, no vamos a poner fenobarbital, ni epamin, nada de eso, no, ni valproato por el convulsivo, se tiene que dar benzodiazepinas. Ese es el tratamiento de las abstinencias, ¿no? Las benzodiazepinas en este caso, en la literatura hablan del lorazepam, porque es el que tiene menor efecto daño hepático. Sin embargo, lo que se da en nuestro medio tenemos diazepam, y eso es lo que tenemos que dar, diazepam, digamos diazepam. ¿Ya? Algunos trabajos hablan respecto de algunos trabajos es el uso del valproato en abstinencia por alcohol. Sí, el uso del valproato endovenoso. Sí, se puede dar, pero digamos en el estándar, ahorita hablamos solamente de isocepinas. Lo otro todavía es trabajo, pero no hay un consenso claro, ¿no? El delirium tremens es una manifestación grave, potencialmente letal del síndrome de abstinencia por alcohol y se caracteriza por confusión, alucinaciones, temblores, agitación, taquicardia, pupilas dilatadas, sudoración profusa y fiebre. La abstinencia por alcohol, interrupción o disminución de un consumo prolongado de alcohol en grandes cantidades, ¿no? Puede ser cese o la baja del consumo del mismo, ¿no? 2 o más de los siguientes síntomas desarrollados horas o días después de cumplirse el criterio A. Más o menos hasta el lapso, hasta una semana se puede esperar los síntomas de abstinencia, ¿no? Hiperactividad autonómica, temblor distal, ¿no? Náuseas o vómitos, insomnio, ansiedad, agitación psicomotora, alucinaciones visuales o táctiles, auditivas, transitorias, evoluciones, crisis comerciales de gran mal tipo crisis epiléptica, ¿no? Estos síntomas provocan malestar clínicamente significativo y deterioro de la actividad socio y laboral. Todo ello no debido a ningún otro trastorno mental o físico como delirium por abstinencia, como el delirium por abstinencia alcohólica, ¿no? Manifestaciones clínicas del síndrome de abstinencia, ¿no? Con la abstinencia es menor, puede haber temblores, ansiedad leve, cefalea, sudoración, palpitaciones, insomnio. Comienzo en la última ingesta, de las 6 a 36 horas, ¿no? Convulsiones tónico-clónicas, estatus de tipo epiléptico, entre las 6 y 48 horas podemos esperar eso, ¿no? Alucinaciones alcohólicas, alucinaciones visuales, ocasionalmente auditivas o táctiles, más que nada son tipo alucinaciones visuales. Y lo característico que se escribe siempre en todos los pacientes alcohólicos de diferentes países son animales pequeños, o sea, ¿no? Liliputienses, ¿no? Animales pequeños o arácnidos, insectos, es lo que suelen visualizar, ¿no? Delirium tremens, el delirio, taquicardia, hipertensión, agitación y fiebre en sudoración, ¿no?
Todo eso es lo que se puede percibir en pacientes, manifestaciones clínicas en pacientes con abstinencia, ¿no? Trastornos relacionados con el alcoholismo, ¿no? Las comorbilidades psiquiátricas, o sea, hay comorbilidades psiquiátricas, son pacientes que pueden tener, o sea, aparte del problema de alcohol, lo buscamos, trastornos afectivos como depresiones, trastornos psicóticos, trastornos de ansiedad, trastorno de personalidad u otras conductas adictivas. Patología psicosocial y accidentalmente relacionadas con el alcohol también, ¿no? Patologías orgánicas relacionadas con el alcohol, por ejemplo, hepatopatía alcohólica, patología pancreática, gastrointestinal, patologías musculares y cardíacas, hipertensión arterial, síndrome alcohólico fetal en las mamás, ¿no? En las mamás que consumen alcohol, alcohólicas, ¿no? Lamentablemente, ¿no? El niño nace con ciertas características como disminución del tamaño del perímetro cefálico, retraso mental inclusive, ¿no? Cáncer, patologías endocrinas, ¿no? Patologías con el sistema nervioso periférico y patologías del sistema nervioso central. Puede haber una asociación, pues, el alcoholismo relacionado con estas patologías, ¿no? Objetivos de tratamiento, detección precoz de los casos. A veces utilizamos esas escalas como el CAGE o el AUDI que le he mencionado. Motivación de pacientes para incorporarse a tratamientos. Desintoxicación en casos leves y moderados. Manejo individual y grupal en caso de abusadores. Por eso a veces funcionan, por ejemplo, las sociedades alcohólicos anónimos también es un programa de apoyo. Saben que esto no es una... El paciente alcohólico, el éxito del tratamiento es dejar de consumir y puede utilizarse cualquier mecanismo para ello. A veces a algunos les funciona ambulatoriamente, a algunos les funciona un apoyo inclusive hasta religioso, porque se apoyan en algunos grupos religiosos que los ayudan digamos, alejarse del alcohol, también les funciona. Internarse un tiempo también funciona. O sea, todo ello es importante. Pero los terapeutas mencionan que ahí lo importante en el paciente es que el paciente haga una motivación personal a cambiar. Muchas veces los pacientes están motivados porque saben que tienen un problema de alcohol, saben que tienen un alcoholismo, entonces se hacen, sus motivaciones iniciales son por su familia, por sus hijos. Eso es importante, pero tiene que ser una motivación personal por uno y saber que sí, soy alcohólico, tengo este problema de dependencia de alcohol y tengo que cambiar y tengo que dejar eso, ¿no? Esto lamentablemente puede pasar meses o años sin consumir y cae nuevamente el consumo de alcohol por un motivo y recae. Entonces, no hay no hay que yo dejo de consumir 3 años y estoy libre. No, vuelve a consumir y esto se vuelve a repetir. Entonces hay que seguir trabajando. Entonces es una situación a veces no muy grata, muy ingrata con los tratamientos porque a veces no se cumple completamente como quisiera el paciente, ¿no? Sí hay referencia de los casos si la habitación es severa o niveles de mayor complejidad, si tienen problemas médicos, clínicos, ¿no? Sobre todo. Por ejemplo, cuando viene mi paciente, ¿qué le hago yo? Por ejemplo, pues, tiene problemas de... Perdón, un ratito. Ese es mi material. Le mencionaba, por ejemplo, ¿qué hago yo con el paciente? El paciente llega, tengo sospecha de que consume un alcohol con mucha frecuencia, o sea, puede tener un consumo de riesgo, perjudicial ya. Le hago toda su batería de exámenes, ¿no? Hemograma, perfil hepático, glucosa sobre creatinina, una ecografía abdominal superior para ver cómo está el hígado, la ecogenicidad. Y si veo un patrón que está mal o alterado, lo derivo al médico internista o gastroenterólogo para que evalúe cada caso, ¿no? Entonces tengo casos detectados a veces con esteatosis hepática, cambios ya ahí que están desarrollándose, o tienen otro problema asociado, lo derivo con el cardiólogo para que lo evalúe, ¿no? Completamente, ¿no? Entonces son cosas que uno va viendo en el camino, entonces ahí evalúo, ¿no? Van las referencias. Hay una intervención para reducir los daños. Una vez que ya está detectado, hay que ver que estos no sean tan severos y puedan retenerse, ¿no? Disminuir, parar el consumo y de repente retener mucho de ellos, ¿no? La progresión de lo mismo. Bueno, este es un caso, ¿no? En el triaje, ¿no? Eh, Leves a moderados, ¿no? Casos complicados se va derivando la referencia a nivel instancia más resolutiva. Si los casos son leves a moderados, una desintoxicación o detección precoz de casos, manejo individual grupal de los casos para son abusadores habituales, más o menos para una idea de lo que estamos hablando con los pacientes, ¿no? Derivación.
La estrategia de entrevista, eso es la entrevista, esto para un poco como tener las entrevistas motivacionales que se hace con los pacientes, ¿no? Expresar empatía, desarrollar la discrepancia, lidiar con la resistencia y apoyar la autoeficacia. A veces sucede, esto le comentaré, a veces sucede, no solo sucede con los pacientes alcohólicos, sino también con otros tipos de pacientes, ¿no? Por ejemplo, pues, puede ser un paciente alcohólico, este, va a la terapia, una terapia individual, de terapia médica, psiquiátrica, por psicólogos, ¿eh? Y está motivado y está cambiando, se deja de consumir alcohol. Eh, y no solamente pasa con ellos, también puede ser un paciente esquizofrénico, un paciente con otro problema de salud mental y que va yendo bien, sino que en la teoría de los sistemas, los terapeutas sistémicos mencionan que, o sea, todos somos un sistema, ¿no? Entonces, la familia puede, la familia de este paciente crónico, puede ser paciente con alcohol, vamos a hablar del paciente con dependencia con alcohol, este, es un paciente que te dio problemas laborales, económicos, de salud, ha ocasionado toda una situación tensa en la familia. Entonces la familia como que busca estabilizar ese cuadro y lo apoya. Entonces no lo bota de la familia, lo apoya y la mamá, los familiares, todo se convierte en entre comillas, como el apoyo y soporte, ¿no? Ya a veces son coadictos, es un término que utilizan los terapeutas, se llaman coadictos. Cuando, por ejemplo, el hijo consume, entonces la mamá lo recibe y en vez de pararlo, agarra y le dice, pobrecito, está bien, entonces pide problema de dinero, yo te presto, te falta plata para dar para la pensión de los hijos, yo te doy, no te preocupes, no tienes que comer, yo no voy a la casa, yo te cocino, o sea, entonces como que se refuerzan, ¿no? Entonces la familia es coadicta, ¿no? Hablo de ese tío que le menciono que falleció de un tío, mi tío, que falleció de un infarto, un alcohol, tras consumo de alcohol, mi abuela lo apañaba, ¿no? Mi abuela era mi hijito, o sea, era su hijito, mi abuela machista, ¿no? De esa época. Entonces, él, no importa lo que hiciera, era su hijo. Y él tenía dinero, comida, techo, todo le daba. O sea, mi abuela era la coadicta de él. O sea, que favorece, ¿no? Entonces, eso es importante ver y trabajar la familia. Le mencionaba que en los sistemas, a veces la familia se adapta a esto, ¿no? Se adapta a este paciente con alcoholismo. Entonces, el paciente mejora y entonces la familia como que, oye, si está mejor, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya no hacemos nada. Entonces, entre comillas, inconscientemente la familia busca desestabilizar al paciente para que vuelva a su rutina la familia y ellos son los salvadores del paciente. O sea que la familia también tiene que trabajarse con la familia, porque si no la familia se puede construir, puede convertir en un obstáculo para el paciente mismo, ponerle trabas. No es porque saben conscientemente que le hagan daño a la persona, sino es inconsciente esto, ¿no? Entonces, esa es la teoría de los sistemas, como que la familia busca su equilibrio, y su equilibrio era que le esté mal y todos ayudemos. No, el equilibrio nuevo va a ser que él esté bien y la familia también cambie su rutina y lo ayude en estar bien, un paciente que esté bien saludable, lejos de la droga o el alcohol, y la familia también no coadicta a él, ¿no? No, sino ya también que cambie con el cambio del paciente, ¿no? Eso es lo que se hace también los terapeutas, con el consumo de alcohol o drogas, hacen eso, inclusive también con otros tipos de patologías como depresión, esquizofrenia, también hacen lo mismo, trabajan con la familia en ello, ¿no? La entrevista motivacional breve, ¿no? O sea, unas preguntas que se hacen motivacionales. Buscamos una motivación personal, tiene que ser. Hay motivaciones prestadas, como le he dicho, motivación por mi mamá, por mi familia, por mis hijos, tengo mi hijo enfermo y enferma, voy a cambiar por ella, lo juro, o van a ser mi hijo y voy a cambiar, ¿no? Eso no son, no, eso, es que eso, es que esas motivaciones prestadas no dan, tiene que una motivación tiene que ser, yo soy, por mí tengo que hacer esto, ¿no? Por mí y aceptarse que tengo este problema de enfermedad, ¿no? Este trastorno. Etapas de cambio y control de etapa también, o sea, precontemplativos, contemplativos, eso más que nada para que tengan una idea de lo que son los trabajos que son los terapeutas para poder ayudar a los pacientes, ¿no? Para tratamiento a corto plazo se usan benzodiazepinas, acción prolongada, como hemos mencionado, para la abstinencia, ¿no? Para el alcohol, ¿no? O diazepam, ¿no? Entonces, para la abstinencia o también para el consumo de alcohol, ¿no? La benzodiazepina de acción corta, como los diazepam, se recomienda en pacientes con hepatopatía importante y alteraciones cognitivas, trastornos médicos inestables o edad superior a 65 años. Pero, sin embargo, en nuestro medio, la lorazepam sí hay en vía oral, pero no hay en parenteral, ¿no? En vía oral se puede dar.
Otros fármacos ayudantes, anticonvulsivantes, antipsicóticos, antidepresivos se pueden dar, ¿no? Dependiendo del caso del paciente, ¿no? La prevención del consumo de drogas es considerada como el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de los factores de protección de las personas, ¿no? Las familias, grupos sociales y la comunidad en general, a fin de generar las capacidades necesarias para que permitan enfrentar con éxito las diferentes situaciones de riesgo para evitar y disminuir el uso indebido de alcohol o de drogas, ¿no? Muy bien. Y aquí acabamos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, doctor. Claro, Bien, doctor. bien. Entonces, ¿yo qué pregunta les voy a hacer? Les voy a preguntar sobre qué es más o menos la característica de la abstinencia por alcohol, de criterios de consumo de riesgo, consumo perjudicial, que más o menos he puesto las láminas, con casos, es con casos, mayormente un caso, un paciente se describe eso, los gramos de alcohol, y quiero que esa fórmula se la aprendan, y hay otras preguntas más en relación con el alcoholismo, que más o menos en general, ¿no? Mayormente son casos, ¿ah? Algunas veces son puntuales con algunos conceptos, pero mayormente son casos. Muy bien, jóvenes, suerte en su examen mañana. Mañana hay paro, creo, ¿no? Creo que no. ¿Hay paro? ¿Han dicho que sí? Doctor, parece que sí va a haber paro, pero el examen no nos han cancelado, sigue a las 6 de la tarde. Ah, pero es presencial, ¿no? Sí, Ah, pero a las 6 sí llegarán, pues. sí, sí. Ay, bueno, pero algunos viven en Lima, o sea, ¿cómo llegarán? Llegarán, pues. Ay. Sí. Doc, Bueno, más bien quisiera preguntarle si usted me puedes enviar las diapositivas ya, de la... ahorita te las mando. Te las mando ahorita a tu WhatsApp para que la distribuya a las 3 clases, ¿ya? Perfecto, Ok, perfecto. cuídense, chicos. Cuídense, cuídense. Gracias. Bendiciones. Chao, Chao, doc. chao. Muchas Ok, gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. chao, chicos, chao.